El mensaje es un mensaje que seguramente todos ya hemos meditado, predicado, oído de otros y de nosotros mismos, pero sigue siendo necesario, relevante para todos nosotros. El encargo solemne para los predicadores. Y el trasfondo de esta lección está en 2 de Timoteo 4 del 1 al 8, donde el apóstol Pablo pues ya está por morir, pero no toma él esa situación personal de él cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que ya había acabado su carrera y que la había acabado de manera exitosa y correcta. El apóstol Pablo todavía tiene en su ser una profunda gratitud para con Dios y un anhelo y un deseo, una preocupación constante porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la verdad, la sana doctrina, se siga predicando. Podemos nosotros notar y mirar con claridad que el apóstol Pablo no tiene la actitud de decir, bueno, pues yo ya, gracias a mi Señor, a mi Dios, pude terminar de manera exitosa mi carrera, la batalla, he guardado la fe, ya todo terminó para mí, me espera la corona, y ahí los hermanos que se quedan, pues que Dios los bendiga y que le hagan como puedan. De ninguna manera vemos la intensidad del deseo del apóstol Pablo reflejado en esta carta, en estos versículos, que él está intensamente preocupado porque los demás corran la carrera y reciban la corona como él. Y de esa manera él hace este encargo, pero podemos ver también con claridad que el encargo es de Dios. Vamos a ver nosotros, amados hermanos, el versículo 1 y 2 y vamos a ir con paciencia, con atención y como implica la lección, con solemnidad, con respeto. Estas son las palabras que el apóstol Pablo escribió a aquel que él mismo lo identifica como su hijo en la fe. Le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Así dice la versión que estoy usando, que es la Nueva Versión de las Américas. Usa, te encargo solemnemente, predica la palabra. La solemnidad está allí declarada y aún más solemnidad se le agrega porque es en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Podemos ver con claridad que el apóstol Pablo está presentando como testigos de este encargo que le hace a Timoteo, a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el apóstol Pablo, una de las razones de las muchas que hay y que va a dar aquí, ¿por qué este encargo solemne? Quiere realmente llegar al corazón de Timoteo, porque el apóstol Pablo había hablado de Timoteo como alguien que se identificaba mucho con él.
Dice, porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio donde Dios va a juzgar a través de nuestro Señor Jesucristo a los vivos y a los muertos. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez como juez, algunos estarán vivos, no morirán físicamente, y otros ya estarán muertos. La idea es, Dios va a juzgar a todos. Y porque va a haber ese juicio, y Jesucristo dictará un veredicto, es importante que ese veredicto sea favorable para todos, especialmente para los que prestan atención a la palabra de Dios. Y por eso es este encargo con tanta solemnidad, con tanta seriedad, con tanta importancia. Ahora dice, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, será revelado a la humanidad. Y su reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que actualmente está presente, la iglesia, como todos nosotros sabemos, pero su reino en su etapa final, en su etapa donde estará entrando todo su reino, todos sus súbditos fieles al cielo. Por eso dice el apóstol Pablo, y seguramente impresiona a Timoteo, lo cual debe de hacerlo con nosotros también. Debemos de considerarnos como objetos de este encargo solemne. Yo sé que muchos ya lo están haciendo de manera correcta, pero no está por demás traerlo nuevamente a nuestra mente. Es un encargo serio, un encargo con mucha solemnidad, de mucha importancia por quién lo está haciendo y delante de quién, y lo que conlleva este encargo de predicar la palabra de Dios. Ahora, el encargo en sí es predica la palabra. Y la palabra predicar viene de ser un heraldo o un portavoz de una persona importante. Y seguramente cuando Timoteo leyó esta carta por primera vez, vino a su mente el heraldo del imperio romano, del emperador romano. Como este heraldo llevaba los mensajes del emperador del imperio a las multitudes y lo decía con tanta seriedad, con tanta solemnidad, buscando, tratando y logrando de que los que escuchan el mensaje lo escuchen con atención, con respeto, con seriedad. Eso era el trabajo de los heraldos, de los portavoces, de los emperadores de los imperios en aquel tiempo. Pero este encargo solemne para nosotros, para Timoteo, su importancia, su solemnidad, se multiplica muchísimas veces por lo que es. Porque de la manera de como nosotros presentemos la palabra,
Depende del destino eterno de la humanidad, de la manera de cómo nosotros miremos la importancia de predicar la palabra, cómo nosotros miremos la importancia de entender la palabra y de llevar la palabra a las multitudes, pero no solamente a las multitudes, también a una sola persona, aunque sea una sola persona que esté dispuesta a escucharla, debemos de llevar esa palabra, predicar la palabra, por lo que conlleva esa palabra, por lo que inherentemente tiene esa palabra, la salvación de las personas. Ahora, esta palabra predica, o la predicación, o el sermón, se ha degradado bastante. De tal manera que ahora el mundo, porque sabe que ya es una degradación, que ya no tiene el valor que debe de tener, aun cuando no están hablando de las cosas espirituales ni de la palabra de nuestro Dios, dicen, me está sermoneando. Por ejemplo, cuando un padre regaña a un hijo, los hijos piensan o dicen, ya me está sermoneando otra vez. Y usan la palabra prédica o sermón. Porque tienen en su mente, tienen en su corazón la idea de que el predicar un sermón o la palabra de Dios es eso, una molestia, una carga, algo fastidioso, que no tiene ninguna importancia. Cosa que aquí estamos viendo nosotros cómo lo tomó el apóstol Pablo y cómo lo transmite a este joven predicador Timoteo. Y Timoteo seguramente lo tomó como un privilegio inmerecido y como una gran responsabilidad, porque es Dios y Cristo Jesús. Es su palabra que salva a nosotros y a los que nos escuchan. Por eso nosotros podemos ver la solemnidad. Y aquí en estos versículos se nos refleja a nosotros lo que nosotros debemos de entender, lo que es predicar, lo que es el trabajo de un evangelista, la importancia, el poder de la palabra, la importancia de la salvación, y que por gracia de Dios nos concede el privilegio inmerecido de ser portavoces de la palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por eso este encargo lleva esta solemnidad, esta seriedad, esta importancia. No debemos nosotros predicar sermones para agradar a las gentes en lugar de a nuestro Dios. No debemos de predicar nosotros donde estamos hablando de la política, del clima o de algunas otras cosas que sí les pueden interesar a la gente, pero no tiene nada que ver con la palabra de nuestro Dios. El predicar la palabra es un trabajo que conlleva preparación, más aún en nuestro tiempo. Porque ahora nosotros al predicar la palabra tenemos que buscar el trasfondo histórico, la situación que prevalecía a la iglesia o las personas a las cuales se le está diciendo esta palabra. Dios le está mandando esta palabra. ¿Por qué se las manda? ¿Cómo era la situación que prevalecía con esas gentes? ¿Y cuál era el propósito para cuál decirles esas palabras? Ahora nosotros no tenemos
la palabra esta, el evangelio, en nuestro idioma en el cual hemos nacido. Tenemos traducciones y nuestras traducciones muchas veces es difícil captar la idea de los originales. Que hay un trabajo arduo que hacer en esa situación. Tampoco tenemos las costumbres de las personas a las cuales se les dijo y tenemos que investigar el trasfondo histórico del pasado. Y eso se requiere investigación, preparación, para poder transmitir la palabra como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo quiere que se transmita. No debemos de buscar agradar a la gente. Además, debemos de predicar todo el consejo de Dios, no nomás parte. Y debemos nosotros de buscar agradar a quien nos está mandando, regalando este privilegio de predicar la palabra. No debemos de predicar la palabra para llenar un espacio solamente. Se debe de predicar la palabra con el propósito por el cual la palabra o el que originador de esta palabra la dice. Y para ello, amados hermanos, tenemos que hacer bastante trabajo. Ahora, al predicar la palabra, dice allí nuestros versículos que estamos leyendo, el 1 y el 2, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La palabra insistir para nosotros en nuestro idioma, por lo menos donde yo vivo o donde he vivido, lleva la idea de insistir, repetir, ser constante, pero el original o los diccionarios o las personas que saben los originales dice significa estar de pie, estar presente, estar a la mano, estar listo, que indica preparación y estar bien preparado con nuestra persona y con la palabra que vamos a hablar de parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Debemos de hacerlo así. Ahora dice a tiempo y fuera de tiempo. Otra vez, yendo a la investigación, significa en tiempo oportuno o inoportuno. A tiempo y fuera de tiempo, en tiempo oportuno o tiempo inoportuno. Tenemos que estar preparados siempre, esperando, inclusive buscando la oportunidad para que se nos dé para hablar la palabra. Pero también debemos de estar preparados que cuando surja la oportunidad, saber qué vamos a hablar, saber qué vamos a decir, saber lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que digamos, como dice el mismo escritor, conforme a la necesidad del momento. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Dice un predicador de renombre y con mucho éxito, quieran o no quieran escucharla, tú háblala, háblala. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, con la palabra solamente, como dice el apóstol Pablo, basándose solamente en las escrituras, no con ideas personales, no con sentimientos personales. Con las escrituras, con la palabra, amonesta, reprende y exhorta.
Usa la palabra, básate en la palabra para amonestar, reprender y exhortar. La palabra amonestar básicamente tiene la idea de convicción, convencer. Convencer a la gente pecadora de que han pecado. Que miren que realmente han fallado delante de Dios, que han pecado. Porque muchas veces llega la gente a las aguas del bautismo con unas ideas muy lejos de lo que realmente Dios dice que debemos de llegar a las aguas del bautismo. Amonestar quiere decir convencer a la gente de su pecado, que estén conscientes que han pecado, porque todos hemos fallado delante de Dios, todo el mundo necesitamos oír esta palabra y reconocer interiormente en nuestro corazón por qué necesitamos esa palabra, escucharla, entenderla, aceptarla con convicción y obedecerla. Ahora dice, también reprende. Amonestar quiere decir, usa argumentos bíblicos, usa argumentos de la misma palabra para decirles que Dios los está acusando de pecado, no tú ni la iglesia, Dios. Porque hay argumentos bastantes para decirle a la gente lo que Dios quiere que le digamos. Ahora dice, reprende. Muchas veces para que las personas tengan una respuesta a la palabra positiva, negativa y positiva y provechosa, perdón, y puedan ser bendecidos con la palabra, es necesario reprender severamente. Reprenderlos severamente. Pero al reprenderlos, no uses tus ideas, no uses tu sentir, usa la palabra. Ahora dice, exhorta. Estas tres cosas generalmente se deben de hacer al mismo tiempo. Ocasionalmente a alguna persona la vamos a amonestar nada más o reprender, pero estas cosas las debemos de hacer al predicar la palabra, amonestar, reprender y exhortar. Y exhortar lleva la idea de tomar a una persona del hombro como un amigo íntimo y decirle, arrepiéntete, considera lo que estás haciendo, considera la palabra de Dios, considera las promesas de Dios, considera lo que Dios quiere que hagas para que se tenga éxito. Podemos ver esto en el sermón, el primer sermón en el libro de los Hechos del apóstol Pedro. Amonestó, reprendió y exhortó. Y ahí podemos ver que el apóstol Pedro claramente les dijo, ustedes, les dijo a los judíos, ustedes crucificaron al Hijo de Dios y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Los acusó y les dijo de manera clara lo que habían hecho. Y ellos, al oír esto, dice, se compungieron de corazón, reconocieron, hemos hecho mal, fueron convencidos de manera correcta por el apóstol Pedro, los acusó y los reprendió, compungidos de corazón, dijeron, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, junto con los otros apóstoles, les dijo, y muchos, no todos ciertamente, pero muchos recibieron esa bendición. Ahora, al hacer esto, dice ahí, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Es necesario que al hacer el trabajo de predicar la palabra del Rey de Reyes, al cumplir este mandamiento tan importante, tan solemne,
nos armemos de mucha paciencia. A muchos no les va a gustar ser amonestados, reprendidos y exhortados. Pero aunque no les guste, nosotros nos debemos de armar de mucha paciencia, que la paciencia implica cosas adversas, sufrimientos, rechazo, burlas. Pero algunos serán bendecidos con esa palabra, con ese trabajo de predicar la palabra. Así es que los predicadores, y aquí estamos viendo el patrón, el ejemplo del trabajo de los que tenemos la bendición de ser predicadores, que nosotros quisimos serlo y Dios nos lo permitió y nos permite en su gracia con mucha paciencia e instrucción, es decir, doctrina, enseñanza o palabra, es lo mismo. Usa mucha paciencia y acompañado de esa paciencia, mucha doctrina, mucha palabra. Te va a ser útil para que esta palabra, al ser el heraldo de esta palabra, tenga éxito en la palabra, sea recibida y bendiga a los que la reciben, pero también te va a servir a ti las instrucciones de manera como no lo puedes imaginar, Timoteo. Parece ser que así le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos a continuar adelante. Dice los versículos 3 al 5, ¿por qué es este encargo solemne? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Tienes que armarte de mucha paciencia y doctrina, porque en el tiempo del trabajo de Timoteo como evangelista, le iba a llegar un tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina. Y la mente de nosotros, muchas veces, es muy pronta para pensar en el sectarismo o en la gente que no son nuestros hermanos y hermanas. Pero yo pienso que si nosotros observamos bien y razonamos, está hablando de los hermanos en la fe. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Apartarán sus oídos de la verdad. ¿Por qué van a apartar sus oídos de la verdad? Porque tienen acceso, porque de alguna manera tienen la verdad, pero no la quieren, no soportan la sana doctrina. Y allí puede ir implicado hermanos que se fastidian. Y muchas veces es porque nosotros no le damos la solemnidad y la importancia al predicar la palabra. Porque nosotros no le damos la preparación. Porque nosotros no tomamos la persona, el valor, la santidad, la grandeza, la majestuosidad de el origen de esta palabra, Dios y Cristo Jesús.
y el valor que tiene la misma palabra y el valor que tienen las almas. Muchas veces los predicadores que no cumplimos o no nos preocupamos por llenar los requisitos que el apóstol Pablo le está diciendo con mucho amor a este joven predicador Timoteo, y que Timoteo seguramente los tomó y los llevó a cabo conforme se le está diciendo, con importancia que conlleva el predicar la palabra. Pero aún así, le dice el apóstol Pablo, vendrá tiempo, en el tiempo de tu trabajo como evangelista, Timoteo, y amados hermanos, seguramente en el tiempo de todo evangelista va a llegar momentos cuando no van a querer, no van a soportar, no les va a gustar la sana doctrina. Pero nosotros tenemos que poner atención a este consejo. Cuando llegue ese tiempo, en donde estamos trabajando, en donde estamos predicando la palabra de Dios como evangelistas, cuando no soporten la sana doctrina, aquí se nos dice qué es lo que vamos a hacer. Pero aquí está hablando de la actitud de algunos que no van a soportar, que van a apartar sus oídos de la verdad, pero también está hablando de la actitud del que predica la palabra o los que predican la palabra, en este caso Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La palabra sana significa saludable, higiénica, correcta, buena, limpia. Se le llama palabra, se le llama sana doctrina, se le llama la verdad. Es lo mismo. Vendrán tiempos, habrá personas que no van a soportar, no les va a gustar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, una manera figurada de hablar, teniendo comezón de oídos. Esta manera figurada es muy adecuada. Qué agradable es cuando donde tenemos comezón, si alguien nos rasca o nosotros mismos nos rasca o esa comezón, nos alivia esa comezón, alguien más es más agradable. Si cuando nosotros la aliviamos, pero cuando está en un lugar que no la podemos alcanzar y la estamos sintiendo, estamos nosotros inquietos, queriendo que se quite, y cuando alguien nos ayuda y nos alivia esa comezón, quitándonos esa comezón, rascándonos esa comezón, qué agradable se siente. No van a soportar, pero van a estar muy contentos acá, en otras cosas. Dice, conforme a sus propios deseos. Va a haber hermanos y hermanas. Va a haber gente que va a querer oír algo que sea conforme a sus propios deseos. Deseos pecaminosos, en este caso es la implicación. Deseos que no son conforme a la palabra de Dios, que no son sanos, que no son provechosos, pero se van a reclamar religiosos, van a continuar en religiones, van a continuar inclusive oyendo la palabra de Dios, pero no limpia, sino adulterada, como dicen en otras partes las escrituras. Ahora dice que esta gente que va a apartar sus oídos de la verdad y que tendrán esta comezón, acumularán para sí. La gente va a buscar, va a amontonar para sí maestros. Y también va a haber maestros que les quieran hacer el favor de aliviarles esa comezón. Y apartarán sus oídos de la verdad. Sana doctrina, verdad, palabra. Y se volverán a los mitos. Esto es algo grave. Esto es algo que tiene que enfrentar Timoteo, porque el apóstol Pablo le dice en el trabajo,
tuyo, Timoteo, como predicador de la palabra de Dios, como heraldo del Rey de Reyes. ¿Va a haber tiempos de estos? ¿Vas a enfrentar gente de esta? ¿Se van a volver a los mitos? Algo que no es la verdad, algo que no es la realidad, cuentos, fantasías. Va a suceder esto. Y también con nosotros, en nuestro trabajo como predicadores. Pero continúa diciendo allí, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Timoteo, tú no seas parte de esa multitud de maestros que complacen a las multitudes, que complacen y alivian la comezón de oídos. Tú sé sobrio. Y la implicación, amados hermanos, usted, yo, seamos sobrios. La sobriedad es lo contraste a estar embriagado con mosto, con alguna bebida alcohólica. ¿Cómo se mira constantemente esta actitud como borrachos en las religiones, en las sectas? En otra ocasión dijo el mismo escritor, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos de la palabra. Embriagar es lo contrario a ser sobrios. Estar con dominio propio, con entereza, con los pies puestos en la tierra. Pero miramos nosotros a las religiones, especialmente en estos últimos días, que están lejos de la sobriedad, parecen borrachos. Citan un pasaje bíblico, cierran la Biblia y comienzan a hablar como personas no sobrias, como embriagados. Y hablan de retiros, hablan de poder, hablan de fuego, hablan de muchas cosas y ni ellos mismos entienden. Nosotros tenemos que prepararnos bien para hablar la palabra que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo nos manda decirle a la gente. Dice, tú sé sobrio, dominio propio con control. No vaya a ser tentado para darles a la gente lo que quiera escuchar. Y si se te están yendo de la congregación por esas razones, porque no soportan la sana doctrina, tienen comezón de oídos y apartan sus oídos de la verdad, no te preocupes demasiado. No vayas tú a querer darle lo que ellos quieren oír para que no se vayan. Tú sigue firme, predica la palabra. En este trabajo de predicar la palabra dice, sé sobrio en todas las cosas. Sobriedad, dominio propio, sufre penalidades. Hay que entender, hermanos míos, que el trabajo de predicar el evangelio conlleva muchas penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Timoteo no era un anciano en la iglesia, no era un diácono, no era un apóstol, no era un profeta, era un evangelista. Sufre penalidades, prepárate. Está bien predispuesto para sufrir penalidades en este trabajo. Haz el trabajo. Cánsate obrando, trabajando. Tu empleador no es terrenal, es la máxima autoridad. Tu empleador no es una empresa terrenal.
Es el dueño del universo, es Dios. Estamos trabajando para Dios. Timoteo, estás trabajando para Dios. Cánsate, sacrifícate, sufre dolor, desvelos, hambres, desnudez, haciendo este trabajo, llevando el evangelio, las buenas noticias del rey, de la máxima autoridad. Cumple tu ministerio, el servicio por el cual tú aceptaste trabajar para Dios. Tú aceptaste ser un predicador de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice los versículos que siguen, pero antes está la frase, ¿no le gustaría o no te gustaría? Porque mi intención de esa frase es que hacer esa pregunta. Para mí, para ustedes, ¿no nos gustaría terminar nuestro trabajo como lo terminó el apóstol Pablo, exitosamente? ¿No nos gustaría a nosotros preparar ahora mismo jóvenes como Timoteo para cuando nosotros ya no estemos aquí, se siga predicando el evangelio? Preocupándonos todavía por el evangelio, como también el apóstol Pedro dijo. Yo sé que ustedes ya saben esto y para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas y después de mi partida procuraré que ustedes sigan oyendo estas cosas. Tenemos que preocuparnos no solamente por el tiempo de vida de nosotros cuando nos vayamos, que vamos a dejar. En la iglesia donde estamos trabajando, tenemos que pensar, estar preparando gente como este joven Timoteo. Ahora dice el 6 al 8, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Dos maneras figuradas de hablar del apóstol Pablo. Primeramente habla como una ofrenda de libación. Ya voy a morir. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, está prisionero. Ya fue llevado ante el juez. Ya el juez dio su veredicto y del veredicto ha sido culpable. Mátenlo. Ya lo sabía el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esto. Por eso dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. No miramos ninguna preocupación. Él no habla ni una palabra de dolor, de angustia o de queja o de temor porque va a ser ejecutado. Se cree firmemente que no fue crucificado como muchos pensamos en algún momento, porque era ciudadano romano. Pero muchas autoridades serias dicen que fue decapitado. Le cortaron la cabeza con una hacha, con una guillotina, con algo como Juan el Bautista. Pero él no refleja nada de cómo va a ser su muerte, una queja. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. En el Antiguo Testamento se nos enseña que las ofrendas de libaciones, al final de los todo sacrificio, de llevar a cabo todo sacrificio ceremonial, se derramaba esta libación a un lado de la ofrenda. Y así mira su vida el apóstol Pablo. Ya estoy como para ser derramado como una ofrenda de libación. Después de un completo sacrificio ceremonial, me van a derramar. Voy a morir. Y la otra figura, y el tiempo de mi partida ha llegado. Se dice que hay dos figuras aquí, militar y náutica. Militar como
recogiendo las tiendas, volviéndolas a su lugar y moviéndose del lugar a otro lugar. Vámonos de aquí. En el área náutica, desamarrando los amarres de una embarcación y navegar hacia el mar. Pero la idea es clara: voy a morir. El tiempo de mi partida ha llegado. Voy a morir. Pero él dice así, por eso la frase no le gustaría, no te gustaría. Dice, he peleado la buena batalla. La vida del apóstol Pablo fue, él lo dice, una batalla militar. Muchas heridas, muchos sufrimientos, muchos desvelos, muchas angustias, muchas preocupaciones, mucha hambre, naufragio. Él se identifica como un soldado de Cristo. Identifica su vida como una batalla en el ardor del fuego. En esa batalla, él tuvo victorias importantes, muy importantes. Pero la mayoría de las veces en esa batalla, él tuvo lágrimas, heridas, lo apedrearon, náufrago, a la deriva en el mar, lo mordió una serpiente, lloviendo y haciendo frío, encarcelado muchas veces, tenía que ser ayudado por la hermandad para huir a otra ciudad porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Muchísimas cosas, pero aún así, él califica su vida como buena y la batalla como buena batalla. He peleado la buena batalla. No se queja, no se lamenta de esa batalla. Todo lo contrario, refleja gloria, refleja gratitud, refleja victoria, refleja satisfacción. He peleado la buena batalla. ¿No nos gustaría terminar nuestra vida así, amados, amadas? Ahora, la otra figura es de carrera. También mira su carrera y él usó estas figuras muchas veces. He terminado la carrera. La carrera del apóstol Pablo no fue sencilla, no fue una carrera libre y corta. Fue una carrera con muchos obstáculos, como la de nuestro Señor Jesucristo, que se refleja en Hebreos 12. Dice que teniendo tan grande nube de testigos en nuestro derredor, corramos la carrera que tenemos por delante, despojándonos del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos la carrera. Puestos los ojos en Jesús, y hablando de Jesús, dice, puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, Cristo también corrió una carrera figurada. Pero dice que Cristo miró el gozo puesto delante de él allá en la meta. Obviamente también miraba los obstáculos. Lo iban a perseguir de niño. Iba a estar en una familia, José y María, sumamente pobres económicamente. Iba a estar pidiendo prestado muchas veces. Muchas veces no tenía una almohada donde recostar su cabeza. Se dormía en los huertos, en el huerto de los olivos. Arrancaba espigas para comer junto con sus apóstoles y seguidores. Y al último de su carrera, miró la angustia de estar orando toda la noche pidiéndole a su padre que aparte de él esa copa, la crucifixión, pero lo crucificaron, lo escupieron, lo maltrataron.
se burlaron de él. Consiguieron lo que buscaban, murió, lo sepultaron, pero resucitó. No lo vencieron, salió victorioso. Dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra, a la derecha del trono de Dios. Él miró la meta, el gozo puesto delante de él. Miremos la meta. Aquí miramos la meta del apóstol Pablo. Miremos la victoria del apóstol Pablo, que le está transmitiendo consejos sabios a Timoteo y a nosotros, amados hermanos. Un mensaje solemne para nosotros los predicadores. He corrido la carrera. He terminado la carrera exitosamente. He guardado la fe. Y esta fe no es personal. Es una fe objetiva. El evangelio es la palabra. El apóstol Pablo la defendió la palabra. El apóstol Pablo predicó la palabra. El apóstol Pablo obedeció la palabra por amor a la causa de su Señor. Nosotros también tenemos que buscar este amor, tenemos que buscar esta vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y finalmente dice exitosamente en el futuro, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Ya no queda más para mí, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le está pasando la antorcha a Timoteo. Timoteo ahora iba a tener que seguir solo. Había estado acompañado por este gran apóstol, por este gran predicador, muchos años, pero vas a tener que seguir tú solo, Timoteo. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Solamente para mí me queda en esta vida el último aliento y la corona de justicia. Corona de justicia, en otras partes la corona de vida, la corona de gloria, lo mismo. La carrera la ganaban solamente unos, pero en esto muchos, y Dios quiere que todos la ganemos. La corona de justicia, hablando de justicia, el juez será nuestro Señor Jesucristo, y Él nos llamará a cuentas y hará un juicio y dictará un veredicto con el trabajo de nosotros que somos predicadores. Y ese veredicto no va a ser favorable simplemente porque sí. Va a ser calificado ese juicio por la justicia de Dios. La justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, en el día del juicio final. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No uno solo, muchos. Nosotros también quiere. Dios quiere, el apóstol Pablo, que nosotros terminamos nuestra batalla y nuestra carrera y guardamos la fe de esta manera. ¿Qué implica, amados hermanos? A todos los que aman su venida. Implica una vida, un trabajo similar como el del apóstol Pablo y Timoteo. Unos zapatos que a mí me quedan muy grandes, pero en alguna manera puedo hacer algo. Podemos hacer algo, amados hermanos. Tenemos que imitar. Para terminar, sigue siendo el mismo encargo solemne para nosotros. Es para nuestro Señor Jesucristo que trabajamos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El mensaje tiene el mismo poder, la misma importancia,
tenemos que seguir predicando la palabra. Gracias por su fina atención y que Dios les bendiga.